Bien, ya el doctor Bayón habló acerca de los mecanismos de activación de los linfocitos B. Y como parte de esa activación de los linfocitos B, ¿qué hacen los linfocitos B al reconocer un determinado antígeno? Sufren una serie de modificaciones. Esas modificaciones van a hacer que ese linfocito B sea un linfocito activado, efector. Y ese linfocito efector, una de las funciones que tiene es la producción de anticuerpos. ¿Listo? Ya no vamos a entrar en detalle si fue el antígeno dependiente e independiente. Lo que tienen que realizar estos anticuerpos es una serie de funciones que nos permitan la eliminación del antígeno. ¿Y cuáles son esas funciones, por ejemplo? Lo primero que pueden realizar estos anticuerpos es una neutralización, ya sea de microorganismos o de las toxinas que puedan producir esos microorganismos. ¿Cómo lo van a hacer? Ahorita lo vamos a ver. ¿Qué más puede hacer estos anticuerpos? Aparte de estorbar a los microorganismos o a las toxinas, también puede inducir una fagocitosis previo marcaje o previa opsonización. ¿Listo? ¿Qué más puede hacer? Los anticuerpos pueden mediar una citotoxicidad celular dependiente de los anticuerpos. ¿Okay? Y lo más complicado, por así decirlo, por el tema de las moleculitas es la activación del sistema del complemento. El sistema del complemento en realidad ya lo hemos tocado durante la inmunidad innata, pero lo hemos tocado de forma muy ligera. Y saben que hay tres vías: la vía clásica, donde intervienen los anticuerpos, la vía alternativa y la vía de las antígenos. Obviamente, si estamos hablando de la inmunidad humoral, hablaremos un poquito más en detalle de la vía clásica. ¿Y cómo realiza la activación de esta vía? Pues bueno, al encontrar anticuerpos unidos a sus antígenos, se comienzan a activar una serie de proteínas solubles, que son las proteínas del complemento, que amplían una cascada de enzimas que tienen como objetivo que, primero, marcar a las moléculas para que pudieran ser de alguna u otra forma opsonizadas. Y si están opsonizadas, ¿qué pueden producir? Fagocitosis. ¿Listo? Muchas de las moléculas que quizás no tienen nada que ver con el marcaje, simplemente se liberan en el torrente para producir un fenómeno de reclutamiento de células del sistema inmunológico para que vayan al foco infeccioso. Eso ya sabemos que es el proceso inflamatorio. ¿Listo? Y aparte, esas moléculas de complemento pueden tratar o intentar de eliminar el microbio por sí mismos, que es que haciendo un análisis de los microorganismos. ¿Okay? Entonces, todos son caminos, todos son estrategias que utilizan la inmunidad humoral mediante la utilización de los anticuerpos para poder eliminar el antígeno. ¿Me escuchan bien, verdad? ¿O qué dice un micrófono? ¿Se escucha bien? ¿Hasta el fondo se escucha bien? Perfecto. Bien, hemos hablado también que dos pasos importantes para que se pueda dar una buena respuesta efectora por parte de la inmunidad humoral es la formación de diferentes tipos de anticuerpos. ¿A eso cómo se llamaba? Cuando cambiamos, por ejemplo, el tipo de anticuerpo. Cambio de isotipo. ¿Listo? Pero aparte de cambiar de isotipo, también se da el procedimiento de maturación de la afinidad. Ahora, ¿por qué pues es que nosotros generamos diferentes tipos de anticuerpos? Recordemos lo que dijo el doctor Bayón. Uno va a depender de qué? Del sitio anatómico donde se haya realizado la presentación del antígeno. Otro factor que influye para que se produzca el cambio de isotipo: las citoquinas que están siendo secretadas por el linfocito T están ayudando al linfocito B a que se pueda eliminar el antígeno. ¿No? El linfocito T. Por lo tanto, tenemos pues, inmunoglobulina G, inmunoglobulina L, A, E y D. Recordemos siempre, las inmunoglobulinas de membrana, ¿cuáles son? Inmunoglobulina M e inmunoglobulina D. La inmunoglobulina D siempre es de membrana, nunca es secretada. ¿No? Sin embargo, la inmunoglobulina M puede ser de membrana, pero también puede ser secreta. ¿Okay? ¿Para qué servirá, por ejemplo, la inmunoglobulina G? ¿Sirve para qué? Opsonizar. Opsonización de antígenos para inducir la fagocitosis. Era uno de los mecanismos de respuesta de la inmunidad humoral. Cuando participan anticuerpos y se ve incluido el sistema del complemento, estaremos hablando de la activación de la vía clásica del complemento. ¿Listo? También participa en la citotoxicidad celular dependiente de anticuerpos, donde van a mediar los linfocitos natural killer. ¿Okay? También tiene que ver con la inmunidad neonatal, es decir, la transferencia de anticuerpos maternos a través de la
La inmunoglobulina N también puede activar la vía clásica del complemento. ¿Ya? La inmunoglobulina, importante porque se crea a nivel de las mucosas, y la inmunoglobulina E, más que todo, se tiene que relacionar con la presencia o la destrucción de algunos germinos, por ejemplo, ¿no? Produciendo la desgranulación de algunas células especializadas para poder verter el contenido de esos gránulos sobre esos germinos. Entonces, es importante saber que el cambio de isotipo le genera o le permite a la inmunidad humoral tener una cierta plasticidad para poder acomodarse a las circunstancias y poder eliminarlos. Bien, comenzamos entonces a hablar de cómo es que los anticuerpos pueden bloquear la entrada de un microorganismo o de una toxina. Ustedes saben que todo microorganismo, para que pueda generar un proceso infeccioso, y eso lo vamos a ver en microbiología, tiene que tener diferentes fases. Y primero tiene que ingresar por las diferentes puertas de entrada. Una vez que ha ingresado, se tiene que aferrar a alguna célula blanda, alguna célula vial. Tiene que adherirse a ella. ¿Para qué? Para que una vez que se adhiera, pueda introducirse dentro de la célula, o simplemente a partir de que se aloja dentro de una célula blanca pueda comenzar a proliferar. ¿Listo? Pero para que eso ocurra, ¿qué se necesita? El microbio debe tener una proteína o una molécula que debe de ser reconocida por la célula del anfitrión. ¿Listo? No hay otra forma de que se pueda adherir. Tiene que tener una partecita que pueda ser reconocida por la célula del anfitrión. Es decir, tiene que tener un receptor, el anfitrión específico de esa molécula. Si consigue adherirse o ser reconocida por ese receptor, entonces el microorganismo ya gana la primera parte de la batalla. Ya logra adherirse a la célula blanca. ¿Listo? Y si se adhiere, puede proliferar. Este es el caso, por ejemplo, de una bacteria extracelular. Si es el caso de un virus o una bacteria intracelular bien reconocida por ese receptor, puede ingresar al interior de la célula. ¿Listo? Y puede comenzar a proliferar. Entonces, ¿qué harían, por ejemplo, los anticuerpos? ¿Qué se imaginan que pueden hacer los anticuerpos? Estorbar. ¿Listo? Obstaculizar la unión de ese ligando con su receptor. Es como cuando, por ejemplo, yo juego fútbol y juego mal. La única forma de pasar piola como un partido es estorbar. Lo mejor que puede. ¿Listo? Entonces los anticuerpos hacen lo mismo, tienen que estorbar. ¿Cómo lo van a estorbar? Si esta molécula es la que tiene que ser reconocida por este receptor, y en el anticuerpo reconoce dicho antígeno y lo camufla. ¿Listo? Como que le pone un guante. Y una vez que esa molécula ya tiene el guante puesto, ¿ustedes creen que se podrá unir ese receptor? No. ¿Se ha eliminado el antígeno? Todavía no, pero por lo menos hemos conseguido ganar la primera batalla, que es impedir que logre adherirse a su célula blanca. ¿Listo? ¿Cómo podemos entender eso? Y siempre les coloco el mismo ejemplo en años anteriores. Aquellos jóvenes que hacen ejercicios, que hacen barras, ¿listo? Para estar musculosos. Usualmente esta barra tiene un grosor que nos permite hacer ese movimiento de pinza, adherirnos bien a esa barra y comenzar a hacer el ejercicio. ¿Listo? Entonces, nuestras manos tendrían que ser, por ejemplo, como esas moléculas que tienen que ser reconocidas por el receptor, que es la barra, para poder adherirnos firmemente. Pero, ¿qué pasa si nosotros nos ponemos guantes de box? Que siguiendo el ejemplo representarían el anticuerpo. ¿Los guantes de box permiten hacer movimientos de pinza? Prácticamente no. Y si yo me pongo el guante de box, que es el anticuerpo, e intento sujetarme a la barra, lo más probable es que no me adhiera y resbale. ¿Listo? Entonces no se produce esa unión de la molécula del microbio con su receptor. ¿Listo? A eso en el libro ustedes lo van a encontrar como un efecto estéril, un estorbo estéril. ¿Listo? Hay otro concepto que tiene su libro que también dice que el anticuerpo podría ocasionar un cambio conformacional de alguna estructura del microbio para que no pueda unirse a su receptor. Eso también podría ocurrir en casos excepcionales. ¿No? Bien, entonces sigamos. Si el microorganismo logra adherirse a su receptor y logra ingresar dentro de la célula, una vez la célula esté infectada, por ejemplo, con un virus, los virus van a tener que salir y pueden infectar a la célula presente. Entonces, los anticuerpos podrían evitar esa infección a la célula presente, bloqueando nuevamente esas moléculas que les permiten llegar a su receptor.
Y lo mismo sucede con las toxinas. El mismo principio. La toxina, cuando ingresa dentro del anfitrión, necesita encontrar un receptor blanco, un target, sobre el cual unirse específicamente para cumplir su cometido. ¿Listo? Pero si viene el anticuerpo y se une a la toxina antes de que encuentre su receptor, la toxina tendrá la capacidad de poder producirnos daño. Quizás no. ¿Listo? Entonces lo único que hacen acá los anticuerpos es obstaculizar al microorganismo o a la toxina. Si nosotros nos fijamos en esta primera imagen, obviamente acá el anticuerpo ya obstaculizó la molécula, ¿no? Ya sea la toxina o ya sea propiamente el antígeno o el microorganismo. Pero puede ser algo más que estorbar. La verdad es que sí. Recuerden ustedes que los anticuerpos tienen un fragmento constante, que es el FC. Ese FC puede ser reconocido por células del sistema inmunológico mediante algunos receptores específicos y aparte de obstaculizar, puede estimular la interiorización de esa molécula que ha sido reconocida, ¿listo? Y una vez que ha sido interiorizada, fagocitada, lo que va a permitir es una transducción de señales al interior de la célula del sistema inmunitario para que pueda destruir esa molécula, ese microorganismo, ese antígeno. ¿Listo? Entonces, aparte de obstruir, de obstaculizar, promueve la interiorización y la fagocitosis. Y ustedes ya saben cuál es el cometido de la fagocitosis. Interiorizar la molécula extraña en un compartimiento, juntar este compartimiento que se llama fagosoma o el lisosoma, y como el lisosoma tiene radicales, enzimas y otros productos, simplemente cuando se junta el fagosoma con el lisosoma, el microorganismo o el antígeno se expone a todos estos radicales y puede ser eliminado. ¿Listo? Entonces ya vamos mencionando las funciones. Estorbo, ¿listo? E inducción de la fagocitosis. Bien, pero para que ese fragmento FC del anticuerpo pueda ser reconocido, habíamos mencionado que existen varios tipos de receptores, ¿verdad? En el ejemplo anterior, ¿cuál era el receptor que habíamos observado? Es el receptor de tipo 1 del FC de la cadena gamma. ¿Okay? Es el receptor comúnmente utilizado para poder interiorizar o fagocitar. Pero existen otra serie de receptores que cumplen otras funciones. Pero fíjense ustedes, este receptor 1 del FC gamma es el que tiene más alta afinidad. Es decir, es el que mayoritariamente participa en este tipo de procesos. También existen algunos otros receptores, pero que tienen un poquito de baja afinidad, pero siguen siendo receptores activadores, inductores, estimuladores. ¿Por qué? Porque tienen estos dominios que están pintados de color naranjita o rojito, que son los ITAM, lo que había mencionado el doctor también, que son dominios activadores. Pero no todos los receptores participan solamente en la activación. ¿Recuerdan la parte final de la exposición anterior? Que una vez que se enciende la respuesta inmunitaria, tiene que apagarse. Entonces, ¿cómo es el linfocito B para poder inhibir la producción de anticuerpos? ¿Cuál será esa señal? Y que es conocida como retroalimentación negativa para el linfocito B. El mismo linfocito B tiene un receptor inhibidor. En este caso es el receptor 2B del tratamiento constante de la cadena gamma. ¿Listo? Entonces hay receptores activadores y receptores inhibidores. En este caso, el receptor 2B, el tratamiento constante de la cadena gamma. Ese trabaja para la inhibición. ¿Y será tan importante mencionar esto de los receptores para este tratamiento constante? Sí, porque otro de los mecanismos que utilizan los anticuerpos para poder eliminar los reservorios o para poder eliminar los microorganismos es la citotoxicidad celular dependiente de anticuerpos. ¿Listo? Acá tenemos, por ejemplo, una inmunoglobulina G que se ha depositado en la superficie de una célula que está expresando antígenos de superficie. La inmunoglobulina G ha comenzado a tapizar toda la superficie de la célula que ha sido infectada. Pero fíjense ustedes, existe otro receptor, que es el receptor de tipo 3 del tratamiento constante de la cadena gamma, que lo tiene ¿quién?
la célula natural. ¿Ok? Entonces, al reconocer este fragmento constante del inmunoglobulina G, lo que hace es comenzar una serie de reacciones al interior de la célula natural killer para que deje salir todo el contenido de sus brazos y pueda eliminar al reservorio del microorganismo. ¿Listo? Entonces, es otra estrategia que utiliza la inmunidad tumoral mediante la utilización de receptores para poder eliminar reservorios de células que han sido infectadas. Entonces, los anticuerpos estorbaban, los anticuerpos inducían la fagocitosis, ¿no? Y también participaban en la citotoxicidad celular mediada por anticuerpos. Pero ¿qué pasa cuando nos encontramos con un organismo que no puede ser fagocitado? ¿Qué pasa si, por ejemplo, si yo, que mido 1,50 m, me encuentro con un tipo que sale del gimnasio que es 2,20 m, musculoso? ¿Me podré pelear con él? No, los convoco a ustedes para la revancha. Porque no le puedo hacer daño. Algo similar pasa con eso. Si tenemos un gusano en nido, podrá ser fagocitador. Entonces, ¿qué estrategia utilizaría la inmunidad tumoral para poder eliminar receptores? ¿Listo? Y anticuerpos también. Entonces, miren ustedes. En el libro, a nivel de su documento, también comienza a expresar ciertos antígenos que son reconocidos, en este caso, por la inmunoglobulina E. ¿Listo? Pues un montón de inmunoglobulina E comienza a reconocer esos antígenos a nivel de la superficie del documento. ¿Y qué es lo que pasa? Tiene una célula que tiene un receptor para el FC, que es inmunoglobulina E, y este es el receptor de acá, el receptor 1 del fragmento constante de la cadena epsilon. ¿Y qué es lo que hace? ¿Qué no tiene? Eosina. ¿Qué es lo que produce esa unión? Desgranulación del contenido de la eosina. ¿Listo? ¿Qué es lo que secreta? Proteína principal básica. Y esto provoca alteración en el documento del enemigo. Y si hay varios eosinófilos que le están haciendo cargar un toma de enemigo y podrán destruirlo, por lo menos podrán producir una alteración a nivel del enemigo. Y aparte, esta unión también secreta una serie de citoquinas que también tienen como consecuencia algunos movimientos a nivel de la luz intestinal, ¿listo? En donde se puede encontrar dicho parásito. ¿Para qué? Para intentar expulsarlo. ¿Ok? Entonces, es otra estrategia que utiliza la inmunidad tumoral para poder eliminar un organismo diferente. Bien, hasta la fecha solamente hemos hablado de anticuerpos y cómo los anticuerpos pueden ser utilizados para poder eliminar microorganismos, toxinas o antígenos. ¿Listo? Pero los anticuerpos podrán actuar siempre solos. En algún momento se hizo este experimento. Se sabe que los anticuerpos son termostatos, es decir, a pesar de que aumentemos la temperatura, los anticuerpos pueden morfológicamente y estructuralmente mantenerse estables y seguir cumpliendo sus funciones. ¿Listo? Entonces son termostatos. En uno de esos experimentos, un investigador, que era Jules Courbet, observaba lo siguiente. A un individuo no inmunizado le podía pasar suero de un individuo que sí estaba inmunizado. ¿Ok? Por ejemplo, este microorganismo, que puede ser una bacteria, estaba infectando a este animalito. Le pasaba suero de un ratón ya inmunizado. ¿Listo? Y lo que observaba es que se podía erizar el microorganismo con la bacteria y por lo tanto el animalito no producía enfermedad y por lo tanto no moría. Pero ¿qué sucedía? Cuando ese suero era calentado a 56 grados centígrados, ¿los anticuerpos tendrían alguna variación? No, porque son termoestables. Pero al momento de transferir ese suero, digamos, inactivado al animalito de experimentación, no se lograba lisar la bacteria. Por lo tanto, el individuo generaba enfermedad y por lo tanto moría. Entonces, había algo más que los anticuerpos que podía ser alterado por la temperatura y que ayudaba a producir la respuesta inmune. ¿Listo? Y como esas sustancias que hasta ese momento no se conocían bien generaban un complemento funcional de los anticuerpos, se le denominó sistema de complemento. ¿Listo? Ese sistema de complemento
que van generando reacciones enzimáticas en cascada. ¿Qué significa en cascada? Que se van fraccionando proteínas y cada uno de esos fragmentos activan otras proteínas aumentando el grasa de amplificación. ¿Listo? El sistema de complemento evolutivamente ha comenzado con lo que es la vía alternativa. ¿Listo? Pero el primero en describirse fue la vía clásica. Por eso se le denominó vía clásica. Pero también puede existir una vía de repuentes. Entonces hay tres vías del sistema de complemento. Vía clásica, que participan los anticuerpos, y vía alternativa y vía clandestina, donde no hay participación de anticuerpos. Sea cual fuese el inicio de la activación del sistema de complemento, el punto clave es llegar a formar una proteasa que es la C3 convertasa. Esta C3 convertasa es un punto clave inicial de confluencia de las tres vías del sistema de complemento para que esta asa de amplificación de las proteínas se amplifique cada vez más y tengan como objetivo eliminar el anticuerpo. Miren ustedes. Vía clásica, presencia de anticuerpos. Vía alternativa, la vía de la lecitina, sin anticuerpos. Todos tienen que tener como objetivo la formación de la C3 convertasa que comienza a activar proteasas. ¿Listo? Y cada una de esas proteasas cumple diversas funciones. Puede ser clivar la siguiente parte del sistema de complemento o producir fragmentos de menor tamaño que pueden producir procesos inflamatorios. ¿Okay? Varios de esos fragmentos del sistema de complemento también tienen la capacidad de oxonizar, es decir, marcar microorganismos o células en realidad para producir la eliminación mediante la guía